Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Queridas amigas y amigos, bueno, bienvenidos a este nuevo programa, Vamos al Tema. Este es un programa que estamos intentando analizar de una manera lo más seria posible, lo más rigurosa posible, con la mayor consistencia de la que seamos capaces, los temas de gran relevancia, de gran importancia, temas de actualidad permanente. Lo vamos a hacer cada semana para ustedes. Quien les habla con muchísimo gusto de trabajar para todos ustedes, Alexis Ortiz, y nuestra querida Nelly Argüello. Nelly. Hoy nos acompaña una invitada de lujo, como es Malena Roncayolo, cineasta, artista visual y con una trayectoria de verdad súper rica. Nos ha dejado a los venezolanos impresionados y al mundo entero con todas sus producciones. Y aquí las voy a dejar con Malena Roncayolo para que ella nos hable un poquito de eso. Pero antes, un momentito, Nelly, vamos a aprovechar para ver la promoción de su película de Navío, Ron y Chocolate, que es el último trabajo de Malena y que ha tenido un éxito extraordinario. Vamos a verla. Acerca de las cuales Malena se ocupa, que son cosas del arte cinematográfico, del séptimo arte. ¿Qué era lo que le ibas a preguntar? Sobre tu película, de verdad, tu fiel cinematográfico, como hago para Chocolate. De navíos, ron y chocolate. Ron y chocolate. Sí, señor. Sí, de navíos, ron y chocolate es una película que recién pasó en Venezuela y tuvo mucho éxito, pero que trata la historia de unos inmigrantes, muy importante aquí, ahora que de nuevo somos inmigrantes nosotros. Pero esta no es la historia de los venezolanos, es la historia de los venidos de Francia, de la isla de Córcega, en el siglo XIX, por varias oleadas que llegaron a el Caribe y a Venezuela, la historia de los franceses. Los corsos, sí, y porque yo me he dedicado durante muchos años a los inmigrantes. Yo he hecho alrededor de 7 documentales sobre inmigrantes en Venezuela. Es bueno que se sepa que Malena misma es de una familia migrante. Ella es corsa, de origen corso. Tengo mi parte corsa, claro. Sí, señor. Ahora, ¿cómo se asocia, Malena, ron y chocolate con la inmigración corsa en Venezuela? Claro, lo que sucede es que los corsos cuando llegaron a Venezuela... Es fácil saber que llegaron en navíos. Pero lo de ron y chocolate... Pues ellos se dedicaron a sembrar las primeras plantas de cacao y a hacer empresas con el chocolate. Llegaron a ser grandes empresas y exportaban el cacao y Europa estaba enloquecida por el cacao, por el chocolate, y fueron los corsos, de alguna manera, los que se unieron, se juntaron en familias, se casaron con muchos de los descendientes
digamos, de los americanos propiamente, y crearon grandes empresas en el siglo XIX. Sí, pero ya el cacao tenía tradición en Venezuela. Ya. Porque recuerda que antes la oligarquía venezolana, la gente aristocrática, Claro. lo llamaban los grandes cacaos. Los grandes cacaos, porque ahí comienza el cacao. Se dice que el cacao apareció en México, pero en realidad yo creo que el cacao porcelana, hay otras investigaciones que dicen que nació en el sur del lago de Maracaibo. Y ese cacao porcelana comenzó desde los 1600. Se hablan de dominicos y agustinos que tomaban cacao y lo consideraban una bebida extraordinaria. Sí, lo que pasa es que entre los aztecas tuvo una gran importancia al extremo, que se También. utilizaba como una moneda de intercambio. Claro, claro, eso es en América, pero cuando pasa a Europa y Europa enloquece con el chocolate, es que comienza entonces la movilización de grandes barcos que vienen desde Francia, sobre todo, en este caso esta historia, pues la historia que yo cuento es la historia de los barcos franceses que llegan al Caribe y a Venezuela muy particularmente por ese cacao extraordinario. También exportaban café, caña de azúcar, madera, en fin. Antes de que pero el llegara cacao, el oro negro, Sí, porque en ese tiempo era el oro realmente, la época de la mina del Callao, sobre todo, por esta gran supuesto, mina. claro, por supuesto, Venezuela fue exportador de cacao desde muy temprano, como tú bien dices, Alexis, y después el café fue el que ocupó el espacio. Y entonces, Primero el cacao y después el café. y Porque el después café el ya café. llegó con el padre Moedano ya a principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII exactamente. Claro, y entonces hay ese desarrollo y también Europa muy particularmente hace ese intercambio con América básicamente por los productos de la tierra, Claro. por los productos que nosotros cosechábamos también, pero llega el petróleo y el petróleo pues de alguna manera fue aniquilando esa situación y bueno, hoy en día por supuesto queda cacao en Venezuela, queda café en Venezuela, pero en situaciones muy precarias. Y es En bueno otra que Venezuela, Sí, claro. lamentablemente. Y es bueno que se sepa, fíjense ustedes, que así como en el petróleo existen lo que se llaman los crudos marcadores, del Mar del Norte, el arábigo ligero, el Arabian Light, así como hay crudos marcadores en el petróleo, hay cacaos marcadores. Entonces uno de los cacaos que sirven de referencia, que sirven de patrones en el mundo, es que el cacao venezolano se llama Chuao, que incluso una calle de Nueva York donde se recibían los grandes cargamentos de cacao terminó teniendo ese nombre. Sí, cómo no, y en París mismo. Recuerdo la última vez que estaba yo filmando, porque esta película se filmó en Francia y en Venezuela. Yo por toda Venezuela viajé por Anzoátegui, Monagas, Aragua, toda la parte norte donde ellos se instalaron en las industrias, al principio con dificultades, pero luego de mayor auge. Y filmé por todo eso y luego fui a filmar Europa, filmé en París y filmé en la isla de Córcega, la preciosa isla de Córcega. Qué lindo, que yo no la Espectacular, conozco. sí, Algún estaba día viendo. quiero conocerla. ¿eh? La isla de la belleza la llaman Sí. así, la isla de la belleza. Estaba viendo que hablaste del Conde León. ¿Cómo del no? Conde de León. El conde León fue un hijo de Napoleón Bonaparte que murió en Carúpano. 12 días con la fiebre amarilla. Yo no sé si ese mosquito lo picó en Venezuela o lo trajo de Europa, pero él tenía interés en crear una red ferroviaria a lo largo de toda Paria para justamente movilizar el cacao y movilizarla, y el café también había, ¿no? Es bueno, Que estuvo es bueno. involucrado también su abuelo y su bisabuelo y tu abuelo, que tuvieron la concesión de la fabricación claro. de esos ferrocarriles, ¿no? Ah, no, bueno, los ferrocarriles, sí, bueno, exactamente, ellos traían, también tenían barcos y traían ahí el café y el cacao. Claro, porque esta historia nació de un interés personal. Pero déjame interrumpirte un la momentito para explicarle un poco a nuestros queridos televidentes que la zona de Paria, a la cual hacen referencia Malena y Nelly, es la zona del noreste de Venezuela frente al Mar Caribe. Precisamente por esa zona Colón entró a Venezuela cuando en su tercer viaje descubrió a Venezuela y llamó a eso la Tierra de Gracia porque pensaba que había llegado al paraíso terrenal. Esa era un poquito para que la gente se ubique. Sí, Y en esa zona, pero fíjate que en el caso del cacao y inclusive del café, lo que pasa es que la zona de Venezuela a orilla del mar es muy
y cercana al mar, tiene sus características, la tierra es muy buena para esos productos. Ujú. Y sobre todo, y entonces se da Es un producto desde tropical. España hasta Claro. Maracaibo, Sí. Ujú. en todas partes tenemos nosotros café y cacao a lo largo de todas las costas, ¿no? Y bueno, esos eran nuestros productos. Ahora, como esa nuestras es una riquezas. película de homenaje Sí. a los corsos, a la gente de Córcega que llegó al oriente del país y finalmente se desparramó por todo el país, háblanos un poco de los corsos. ¿Cuál ha sido su protagonismo en la realidad venezolana? Sí. ¿Qué importancia tiene esa inmigración en Bueno, Venezuela? claro, como les dije muy al inicio, ellos llegaron en dos fuertes oleadas en el siglo XIX. Ya ¿cómo se llama? Con Páez, es los primeros que van llegando, allí llegan mis El antepasados. general José Antonio Páez fue el primer presidente de la El primer Venezuela presidente. republicana. Y claro, y se abrió, ya había un comercio muy antiguo con Francia, Ujú. pero en esa época, en el año 45, sí, 1845, se abre un convenio Sí, y un convenio tratado internacional con Francia. exacto, de libre con comercio. Francia, de amistad, de comercio, y eso le dio un empuje extraordinario. Y es en ese momento que los corsos, entonces, además que tenían guerras, la guerra prusiana y tal, entonces los jóvenes se montaban en los barcos. Mandaban los padres a los jóvenes en cantidades para sacarlos y liberarlos, ¿no? o sea, librarlos de de la posible guerra, porque los Sí. corsos iban a la guerra. Sí. Y entonces Y eran terribles. llegaban jóvenes aquí, bueno, y terminaban enamorándose de las nativas o de los Claro. hijas de españoles que tenían mucho tiempo en la región. Fueron y haciendo ellos, familia. Claro. haciendo familia y se mantuvieron unidos. Una cosa que tienen muy linda los corsos es que ellos mantienen la familiaridad. Para ellos la familia es muy importante, esa cosa que también tienen los italianos, ¿no? Ujú, sí. Que al final de cuentas los corsos son de una raíz italiana profunda. De hecho, el corso, el idioma corso, es un italiano antiguo, Sí, señor. hermoso. Sí. Y ellos se unieron y en esas uniones crearon, si se quiere, los cimientos para el desarrollo de la Venezuela. De la Venezuela que perdimos. Que perdimos y que tuvimos hasta el siglo XX, ¿no? No, Un poco adelantada. y hasta un presidente de la República de origen corso tuvimos, el doctor Sí, Raúl Leoni. Raúl Leoni. O sea Estuve que en una su gente- casa, estuve en su casa allá, Ujú. sí. No, y tú sí. estuviste también en casa de la parte de mi familia que es corsa, Sí, señor. allá en Caripe. Sí, dedicados de a mi Caripe tío de Roberto Guacho. Mesana, esa gente. Sí, la familia Mesana, los 3 Mesanas que llegaron a Caribe, claro. Sí. Sí. Gente muy querida, gente con principios, gente con creencias en la familia, en la importancia del trabajo duro y bueno, y fueron prósperos. Y los corsos en Venezuela siguen siendo familias prósperas, ¿no? De alguna manera, pues sí. Bueno, La ahorita hay situación una diáspora en nacional, Venezuela muy lamentable, pero fíjate tú, cuéntanos un poco cómo fue la operatividad de tu trabajo para la película. ¿Cómo pudiste desarrollar eso? Porque siempre uno sabe que en el mundo, en el tercer mundo al cual pertenece Venezuela, siempre hay dificultades para el desarrollo de la industria cinematográfica. Los artistas nuestros, los cineastas nuestros, tienen que desarrollar una gran creatividad y una gran capacidad de improvisación para resolver los problemas que se le plantean. Y el presupuesto. Y el No, presupuesto, sí. exacto, porque entonces con la situación venezolana ahorita es muy grave, pero en los últimos años lo fue. En el caso de Navíos, Ron y Chocolate, cuando yo empecé la investigación, eso fue una investigación que me tomó muchos años y yo fui sacando de esa investigación que era interesante hacer una película, porque era una historia completamente desconocida. Nosotros sabemos de los españoles, Sí, nosotros sí, sabemos de los definitivamente. militares del siglo XIX, nosotros conocemos mucho eso, esta es la historia que nos dan en el colegio. Pero cuando yo empecé a hacer la investigación sobre el mundo de los corsos, empecé a encontrar que había un hombre civil que fue el que le dio, como digo, las primeras impulso a la creación de Venezuela y a la comunicación, que lo más importante en el mundo hoy en día está comprobado es la comunicación. Sí. La comunicación de Venezuela con el resto del mundo, que en buena parte fueron ellos. Entonces ellos están, yo dije, esto hay que contarlo. Y esto hay que sobre todo narrarlo con las imágenes, con la palabra y llevar y involucrar a todo lo que es ese público que está ansioso,
sacarlo de ahí y llevarlo y meterlo dentro de esa propuesta tan interesante que tú has hecho, que te ha llevado a claro. festivales Ah, internacionales. no, claro, sí, pero lo importante ahí fue que era muy importante el tesón, porque el dinero se me iba acabando, Mm. el financiamiento se me... Yo hice la película en 3 grandes bloques. Primero filmé a Venezuela toda la parte hacia Monagas, y ahí hice reconstrucciones históricas, ¿no? Hice muchas reconstrucciones históricas, fue una experiencia maravillosa. Después tuve que ir hacia la zona de Aragua, entonces la caña de azúcar y toda esa cosa productiva que tiene Aragua, Ujú. la trabajé y después se me acabó el dinero. No, un Sí, trabajo sí. investigativo impresionante que tuviste en esa producción. Pero tenía que ir para Francia. Y entonces ya tengo que reconocer que a mí me apoyaron mucho los cursos, inclusive familias corsas que me ayudaron, que me apoyaron económicamente para que yo pudiera viajar a Francia y filmar en Francia y irme a Córcega y en Marsella, donde estuve el hermoso festival. Hasta fotos tuyas vi por ahí, Sí, súper, sí, súper linda. bellísima, bellísima. En este minuto y medio que nos queda, explícanos, porque la película tiene un tono documental, ¿no? Sí. Porque se trata de una reconstrucción histórica y un homenaje al testimonio y la presencia y el protagonismo de los corzos en Venezuela. ¿Quiénes, vamos a mencionar, fuera del mundo del cine, quiénes te ayudaron para que esa película se hiciera realidad? Bueno, Oscar Benedetti fue una persona extraordinaria y los Prosperi, particularmente los Franceschi, son familias que tienen desde el siglo XIX, a principios del siglo XIX, instalados en el país y que pertenecen a estos grupos. Ellos muy particularmente, la Asociación Nacional de Corzos de Venezuela también me apoyaron. Esa fue una película que recibió muchísimos apoyos. Se me pierden la cantidad de, inclusive instituciones, yo conté con instituciones. Y el público la Sí. recibió muy bien. Y el público la recibió y los corzos son fanáticos de Sí, eso. sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva ventana, su ventana. Vamos al punto.